Estaba en el industrial, siempre lo cuento esto, estábamos horas, doble turno, no tenía vida, no tenía otra vida que esa. Entonces en la hora de taller, que estamos de gusto, comenzaba a escribir esas historias que tenían el componente de ciencia ficción o fantástico, porque era el tipo de acción que me ponía a mí mismo como protagonista, obviamente. Entonces era como que vivía una aventura que me sacaba de ese mundo pasivo y de la escuela secundaria, en este caso industrial. Yo creo que está por ahí también. Al menos, rescato que es una evasión sana. Sí. Ojalá todos encontraran, especialmente los jóvenes, ese tipo de evasión, la lectura, en vez de encontrar a veces lamentablemente la droga o otro tipo de alcohol para evadirse de la vida. Es una sana forma de evadirse. Sí, yo siempre digo, cuando tengo amigos obviamente que consumen algún tipo de marihuana o de algún tipo de droga, y piensan que de esa manera se evaden de la realidad. Y yo siempre les digo que a mí yo no necesito eso, sino que la imaginación ya te lleva a otro mundo cuando vos te querés evadir. Hay un escritor que lo descubrí de grande, que es Onetti, que Onetti creaba un mundo aparte, una ciudad, Santa María, en las cuales hay un personaje que imaginaba esa ciudad y vivir en ese pueblo una vida diferente, porque la vida que tenían no le gustaba y le parecía aburrida. Entonces se creaba todo ese mundo. Era como una novela dentro de la novela. Y ahí me sentí identificado. Yo no me estaré volviendo loco como el personaje de esa novela, pero creo que lo mejor de escribir es... No, yo creo que incluso no, pero me pasa que necesito escribir porque si no me empiezo a enojar o me pongo odioso, digamos, y necesito evadirme, necesito escribir e irme a ese mundo y dejar que liberarme, quizás, esto para un psicólogo, liberarme, la palabra, lo dejamos para una próxima sesión. Sí, a partir de una cosa, escuchando un poco y pensando también en esto de los contextos, cómo somos, la época en la que vivimos. Está viendo de elevación de la literatura y demás, pero también habla de una época postmoderna en la que la única solución al mundo es evadirse de él. Y la posibilidad de cambiar el mundo, el cambio social, parece algo que perteneció a otras épocas, pero que ya no podemos pensar. Entonces, a veces, como que, mejor tener cierto cuidado con esto de que la escritura o la escritura busquen eso solo, la evasión, porque estaríamos pensando entonces que no hay posibilidad de cambiar absolutamente nada. Porque hay distintos grupos y hay distintos jóvenes, que hay algunos jóvenes que quieren evadirse y otros jóvenes que quieren tomar conciencia de su época y de su lugar y trabajar para eso. Creo que esta cuestión de pensar que los jóvenes son de una determinada manera nos puede llevar a error, ¿no? Creo que los jóvenes son... Pero en principio yo pensaba que cuando hablamos de la generación, en realidad tendríamos que hablar de las generaciones. Hay una generación, un grupo de jóvenes que en realidad se está debatiendo si consumir paco o dejarse consumir por el paco, que está viendo que no ha aprendido cómo ganarse la vida más que atacando a otros, como decíamos un poco hoy, pero tenemos que plantearnos como generaciones de jóvenes, no todas son las que están leyendo en este momento. Sí, esta cuestión que decían me hace pensar también en un amplio debate la cuestión de los roles, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un escritor? Si tiene que hacer labores que sean políticas, ese tipo. Recordaba, por ejemplo, a Borges, que decía que el escritor no era completamente ajeno a cualquier circunstancia política. El escritor escribía urgido por una necesidad íntima. Después editar, ser leído por tal o cual persona, ser promovido por tal o cual otra, eso es una cuestión que al escritor no le interesa, porque no le puede interesar, ¿no? Pero
está siempre ese debate, ¿no? Que la literatura Yo creo que sí se puede hacer un cambio a partir de la literatura de lo que uno escribe. Como digo yo, si escribo algo siempre tiene un mensaje, una metáfora en contra de la realidad actual o del gobierno, lo que sea, de una forma de gobernar, no del gobierno. Pero creo que el escritor puede ser un vehículo de protesta con el arte, creo. De hecho, creo que sí. Yo creo que odio porque digo, Claudio va a estar en desacuerdo con esto. Yo a veces jugueteo y en el jugueteo que hago, no sé si lo que quiero decir queda claro o no queda claro. ¿Qué es la fantasía? Yo les estoy hablando de algunas cosas concretas porque parece que la realidad fuera o la social política, me pongo una pancarta, o me vado con la literatura de fantasía o me dejo consumir por el Paco. Yo mencioné por ahí el MIT de Massachusetts. El MIT está trabajando gente chico de la edad de ustedes, un poco más, un poco menos. No están ni con la ciencia ficción, ni con el Paco, ni con nada por el estilo. Ustedes saben, no sé si alguien ha hecho la experiencia. Ustedes saben que en España usted se compra un aparatito del tamaño de un microondas y que es una impresora de comida. ¿Lo conoce? ¿Alguien está informado? Una impresora de comida, no sé si una impresora de comida, o sea, ustedes se ponen en el tecladito y dice ravioles de ricota. Y entonces y le saca la plancha de ravioles de ricota, no una fotocopia en papel, le saca los ravioles de ricota. Pero eso se comercializa, ya no se está pensando. Siempre me meto en la raya yo en la fantasía. Esto, la fotocopia de comida que en España ya se comercializa, pero no de ahora, Ya, yo creo en el 2006-2007 se está comercializando, está en el mercado, no está al alcance de. Porque ganemos bien, no está al alcance con esto todavía. Acá en Argentina tendríamos problemas con el toner. Y funciona así, funciona con cartuchitos, no como si fuera una impresora chorro. ¿No? Tiene cartuchitos de distintos componentes, agua, por supuesto, y uno ordena, bueno, la ricota que está en polvo, la harina que está en polvo, y saca los ravioles. Según la última información que tengo, todavía los sacan fríos, o sea, hay que cocinarlos, pero en algún lustro saldrá la pizza completa, que también la hace. Lo que les digo en la exposición, a partir de esto, es que esto que anuncia la BMW, por eso yo digo que a veces jugueteo, no sé si queda claro o no. Lo que están anunciando la BMW, Audi, Mercedes-Benz, la otra que se me fue, las cuatro grandes automotrices alemanas, es que en 2050, pero yo molestar, ¿no? Pero también con el pajarito maduro, pero ustedes van a ser protagonistas de esa época, protagonistas activos, van a tener casi 40 como yo ahora. Esas impresoras que van a sacar comida, me van a sacar auto. No sé si soy claro en lo que les digo. O sea, yo voy a la BMW, elijo y digo, este modelo me gusta, este color así, la chico el volante así, la llanta así. Bueno, pasa el 48, pague, ¿no? Eso no va a cambiar nada, exactamente igual que ahora, pague. Pasa las 48 horas y se lleva su modelo. Se lo imprime en la impresora, Entonces, yo respeto mucho todo lo que son los antecedentes fantásticos y las remontadas en los tiempos que podemos hacer. Pero somos productos de una época. Entonces, ¿cómo escapar nosotros a la época si lo que todavía en esta mesa parece fantástico, la realidad que no se escapa ni pancartea porque sí, la realidad es que labura y se pone a trabajar, me está produciendo cosas que yo todavía no puedo ni entender, no me cabe. Vuelvo, aparte de las impresoras, vuelvo a insistir en esto. No solo en Massachusetts, si hablo del MIT es porque es un poco desde los Simpsons mismos, porque me incluye mi nena, ¿no? Que es un poco el emblema del saber universal.
Pero Francisco, que puede ser cualquier cosa menos pelotudo, el Papa, se ha llevado a Maldacena, y Maldacena es un extraordinario físico argentino muy joven, tiene, no sé, tiene 40 años Maldacena, Juan Martín Maldacena, va a ser premio Nobel, es una eminencia. En el Observatorio de Ciencias del Vaticano se está trabajando con la teoría de cuerdas. Perdóname, me olvidé tu nombre. Cristian hablaba de los milagros. Nosotros ya somos, ustedes son de la era post-Minguito, ¿no? Yo que soy de la era pre-Minguito, los milagros son para Gilada, dejémonos de joder. Los milagros son cosas de antes. Ahora que el Vaticano puede trabajar con el tema de los milagros, para Gilada. Pero para adentro, y Francisco eso lo sabe perfectamente bien, trabaja con la ciencia. Y en el Observatorio del Vaticano, en el Observatorio de Ciencias del Vaticano, que es uno de los centros de saber más top que hay en el mundo, se está trabajando como en el MIT, se está trabajando con Cambridge, se está trabajando como en Harvard, se está trabajando con el primer nivel de conocimiento, y están, no imaginando, como podría ser un novelista, hipotetizando sobre bases probables 11 dimensiones. 11. Nosotros estamos tratando de entender la cuarta, porque todavía la relación de la cuarta, lo que es el tiempo, cómo funciona el tiempo, en función con el alto, el ancho y el largo, que esa más o menos la entendemos, ¿no? El cubo, el cuerpo, las tres dimensiones entendemos. Hasta ahí vamos bien, el cuerpo, que nos enseña la geometría. Cuando nos empiezan a hablar del tiempo, cómo funciona el tiempo, se nos empieza a complicar ahí cuál es la relación del cuerpo, del espacio físico con el tiempo. Esa es la cuarta. Y después ya, cuando nos empiezan a mandar esas cuestiones hologramáticas, no sé si el neologismo cabe, ahí ya, bueno, confundimos lo que puede ser real, lo que puede ser fantástico, ficticio, lo que sea. Estoy trabajando con 11 dimensiones. ¿Puede la cabeza de cualquiera de ustedes, le pregunto porque la mía no, ¿puede la cabeza de alguno de ustedes imaginar, no la undécima, ¿puede la cabeza de alguno de ustedes imaginar la sexta dimensión? Eso se trabaja en ciencia. Entonces, yo soy profesor de literatura, se dan cuenta que hace unos cuantos años. ¿Dónde le ponemos la raya a los pibes? Yo agarro el pizarrón, bueno, realidad de un lado, ficción del otro. Extrema, no sé, extremo póngalo ustedes, de izquierda, no le gusta. En un extremo, la realidad, en el otro extremo la ficción, para tratar de explicar lo que es literatura. ¿Y cuál es la frontera? ¿A dónde empieza un campo y a dónde va el otro? ¿Y hasta dónde se invade o no se invade un campo? O sea, hablar de fantasía en este momento es una cosa bastante compleja porque la realidad la han borrado. Y esto es de estas generaciones. Porque de lo contrario nos vamos a encontrar con gente de la nueva generación vieja. Tenemos gente de la nueva generación vieja. Porque viven para atrás, no para adelante. Si ponemos ejemplos como el de Julio Verne, por ejemplo, o yo voy a ir a uno mucho más concreto, ¿no? Que en su momento habrá sonado fantástico, que fue Leonardo da Vinci y toda la aparatología que imaginó Leonardo, ¿no? Eso podía imaginarse, nunca la imaginación sale de la nada, convengamos. Todo el que imagina a partir de información que ya maneja. De la nada nadie imagina nada. Leonardo obviamente tenía acceso a la información de su tiempo, hizo una síntesis del saber. No sé qué pensaron ustedes, para mí Leonardo es algo así como el zoom de la sabiduría de todos los tiempos, ¿no? Entonces esas proyecciones que después vinieron helicópteros, naves, la cuadratura del círculo, etcétera, etcétera, bueno, macanudo, en esa época lo podíamos tratando de imaginar qué pensaban en esa época, ¿no? Lo podemos proyectar como una cuestión fantástica. Mirá un aparato que vuela, o como decía mi pobre vieja,
cuando ella era chica, que decía que iba a aparecer la televisión, como yo le estoy diciendo de la empresa de comida, y se reían, ¿no? Mi mamá y su hermana se reían, y así no van a ver lo que estaba haciendo en el cuarto al lado. Una cosa que no cabía, no cabía. Entonces, eso puede sonar fantástico en un tiempo para determinados sectores de la población que no manejan información. Ahora, en esta época, donde la información entra por todos los soportes, a todos los hogares, yo no sé bien cuál es el espacio que, salvo que sea un escapismo, o sea, un mero placer, ¿no? Un mero placer de escapar hacia una esfera, y es legítimo. Es legítimo, totalmente legítimo. Pero va a la cola, no a la cabeza de la realidad. La realidad es la que tira, y hay gente laburando en eso, parece fantasía. Ustedes saben, más lo refirió Cristian también, ¿no? Creo que lo refirió Luciano antes. Ustedes, además de las dimensiones, ¿pueden imaginar cómo hace un bicho un aparato para perseguir a un cometa? Un cometa, que es un milagro en la estrella de Belén. Un cometa que está entre Marte y Júpiter, que estuvo apagado 3 años y medio para no gastar energía, se active, se prenda en un cometa a la velocidad que se arponee ahí y nos manda información. Eso ni Clark, ni como es el otro, de los famosos, Isaac Asimov. No sé hasta qué punto lo pudieron imaginar esto los escritores, y eso que ya son todos veteranos, algunos muertos. Sí, perdón. No, hay una cuestión que atravesaron todos y que me parece bastante llamativo también, que a pesar de la información que circula de 1000 maneras distintas, se sigue eligiendo el libro, ¿no? Sí. Después están los foros, la fanpage, no sé cuánta cuestión alrededor, pero el libro sigue siendo lo predilecto. Lo decía Luciana en la feria del libro, era impresionante la cantidad de chicos haciendo colas infernales para comprar ese último. Yo hago hincapié en eso, vale. Yo hago hincapié en eso. ¿Qué es lo que importa en un... yo también busco libros, ¿no? Incluso cuando me mandan, Cristian decía, tengo cantidad de libros por pantalla, y yo si los tengo en pantalla los tengo que bajar, porque me cuesta muchísimo leer un libro, no me hace leer la cabeza, en fin, no me gusta aparte. Me gusta el contacto físico con el papel, y creo, como decía Eliseo Verón, que todavía el papel tiene unas cuantas generaciones por delante, ¿no? Antes de que caduque. Por ciertas necesidades todavía físico-afectivas, digamos, ¿no? Pero para que ese libro siga teniendo éxito y genere atractivo en las nuevas generaciones, cada vez los escritores estamos obligados a ser más auténticos. Para que el libro tenga éxito, en lugar de provocar escapes, tenemos que provocar autenticidades, porque nosotros vivimos en un mundo de trampa, todo es tramposo en este momento. Por eso yo juego en la exposición, juego con ironías, pero es todo tramposo, todo lo que nos cuentan es tramposo. ¿Ustedes se imaginan un presidente comunicándose con un pajarito? Pero nos lo presentan como realidad, porque no me dicen a mí que es un chiste. No, el tipo se comunica con su líder a través de un pajarito. Y la gente aplaude, porque el presidente, bueno, el presidente hace la suya. Lo curioso es que haya 50, 60, 100 mil pelotudos aplaudiendo. Eso es fantástico. Eso es lo fantástico. ¿Cómo puede? Y bueno, por eso lo planteo. ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite entre realismo mágico, realidad mágica, lo real maravilloso? Que también en su momento tenía una distinción cuando nosotros estudiábamos. Había una distinción entre lo maravilloso, que era una realidad extraordinaria, y lo fantástico, que era imaginería. Pero hoy se confundieron todas las fronteras porque la realidad atropelló todo eso, atropelló. Entonces, en un mundo, perdón, en un mundo mentiroso por todos los costados, el éxito del libro y del papel está en contar historias auténticas. Y en el Círculo de Ion está la historia auténtica.
pero está entre Silvina y el que se encapotó con Silvina y el otro guacho que se la vino a pelear. Lo demás, no soporte. Pero está la historia de amor, en el amor la toca. Bueno, sí, hay varias cosas que quiero retomar y ahora tendría que haber anotado un par de cosas. Porque bueno, hoy planteabas esto de que se sigue eligiendo el formato libro, el core sigue eligiendo el formato libro, y yo pienso también que me sorprende, pese a el cúmulo de información que parece que tan difícil sorprender, se sigue eligiendo la fantasía como género para el libro. Y no sé hasta qué punto esto de la autenticidad o de lo novedoso funciona, en tanto la mayoría, yo siento que mucho de la cultura actualmente está mediada por guiones televisivos. Las sagas de la fantasía hoy están guionadas por la industria de Hollywood, de alguna manera. Entonces, bueno, yo quería aprovechar porque cuando me invitó, Luciano, yo lo que voy a hacer en esa mesa, hablar de ciencia ficción y fantasy cuando yo soy lectora de novelas de amor. A mí la novela es una novela de amor. Yo muero por Madame Bovary y lloré de niña con Annie la huerfanita. Y me convenció pensando en, bueno, como docente y como formadora de docentes, vamos a pensar un poco esto de qué es lo que los jóvenes están leyendo hoy y por qué pasa esto. La verdad me hiciste pensar toda la semana, no sé si te lo tengo que agradecer o... Yo te lo tengo pensado. Porque y una de las cosas que me pasaban por la cabeza es, bueno, que después si querés lo retomamos, es esto, el rol de la industria en particular, de la industria cultural, en los formatos de lo que se consume hoy, ya sea en salas, lo que sea, y lo que eso provoca, porque yo recordaba cómo empezamos a leer con Iván Joni, cómo empezamos con las generaciones anteriores, hablábamos con eso, yo soy adolescente de los 90, con todo lo que eso implica. Las generaciones previas, mis padres, mis primos mayores, me contaban que comenzaron a leer por Rayuela de Cortázar. Que salió Rayuela y salieron todos a comprar así compulsivamente. Bueno, yo también tuve que empezar a leer con Rayuela, porque en los 90 no había un boom editorial para ir a buscar, comprarme algo. Seguíamos con los mismos precios. Los 90 para mí son, el emblema es la rubia en el avión directo a Brasil y el World Shopping, es eso. Entonces, bueno, agradezco muchísimo que exista esta oportunidad del fantasy y de los chicos así amontonándose para comprar libros. Me preocupa un poco la idea de que de lo compulsivo, en tanto que toda una industria del jazz está pensando cómo sacar más y más para vender mejor, en detrimento de, como decías hoy, de la calidad de lo que se Cuando salió Rayuela que iban a comprar Rayuela y lo veían, es más o menos en la proporción lo mismo que ahora, porque acá es el relato, ¿no? Cuando se nace en una época y una que es